tenemos a gente dedicada a la investigación. En esta lección hablaremos acerca de User Interface y User Experience, también conocidos como UI y UX, que son dos términos muy importantes en el mundo del diseño de sitios web y aplicaciones. Seguramente en algún momento has visto en internet el perfil de algún diseñador o diseñadora que se describe a sí mismo como UI/UX designer o diseñador UI/UX. Y al ver esta descripción te quedas pensando como, ¿qué significa esto? No entiendo nada. ¿En qué mundo estamos viviendo? ¿Cuál es el sentido de la vida? No tiene ni un sentido todo lo que acabo de leer. En fin, si eso te pasa, no te preocupes porque en esta lección vamos a tratar de explicar estos conceptos y tratar de hacerlo de una forma sencilla y amigable. Vamos a partir con el primer concepto, que es UX. UX significa User Experience. Es un acrónimo de estas dos palabras. Quizás te preguntes, ¿por qué es UX y no UE? Yo me hago la misma pregunta, pero como esto viene de Estados Unidos y es un término que ya se propagó, no nos queda otra que asumirlo tal como viene. Quizás te estés preguntando, ¿qué significa User Experience? Bueno, User Experience significa experiencia de usuario. ¿Y qué es la experiencia de usuario? Según lo define Nielsen Norman Group, que es una de las empresas líderes en términos del UX, la experiencia de usuario agrupa todos los aspectos de la interacción de un usuario con una empresa, sus servicios o sus productos. Esencialmente, lo que se busca dentro del contexto UX es ofrecer la mejor experiencia posible al usuario en cada interacción que tenga, en nuestro caso particular, con el producto digital que esté usando. Ahora, ya definimos que UX o la experiencia de usuario es todas las interacciones que un usuario tiene con el producto. Pero cuando hablamos generalmente del área de UX, estamos hablando de un departamento o de un conjunto de roles que se unen para pensar, definir y mejorar cómo es esa experiencia que el usuario recibe. Y esta es un área multidisciplinaria, porque dentro de UX tenemos a gente dedicada a la investigación, tenemos gente dedicada a la arquitectura de la información, tenemos gente dedicada a la redacción y tenemos gente dedicada al diseño de interfaces. Y ahí es donde entramos nosotros. Y esto me lleva al siguiente punto, que es el segundo término que tenemos que explicar. UI o UI significa User Interface. Y si no lo sabías, User Interface significa interfaz de usuario. ¿Qué es una interfaz de usuario? Son los elementos que aparecen en pantalla y que permiten al usuario interactuar con el producto digital. Si queremos ser semánticamente correctos, probablemente deberíamos usar el término GUI, que significa Graphic User Interface o interfaz gráfica de usuario, porque las interfaces que nosotros vamos a diseñar son gráficas, pero al igual que en UX los términos vienen y ya están predefinidos, en este caso, en algún momento se dejó de utilizar la letra G y simplemente nos quedamos con UI. Así es como están las cosas. Ahora, ¿cuál es nuestro trabajo como diseñadores de interfaces para productos digitales? Nuestro trabajo es definir las pantallas con las que el usuario va a interactuar. Y a través de esas pantallas nosotros vamos a intervenir directamente cómo va a ser la experiencia que va a tener ese usuario utilizando nuestros productos. Por lo tanto, nuestro rol va a ser definir esas pantallas, cómo se ven y cómo se organizan los elementos que están presentes en cada una de esas interfaces. Como notamos anteriormente, UI es una parte de UX. UX podríamos decir que es un área completa, un departamento completo que incluye muchos profesionales realizando diversas labores, y UI es una de las labores que se realizan dentro de este departamento dedicado a mejorar la experiencia de los usuarios. Sin embargo, ocurre un fenómeno curioso, porque ya que nosotros como diseñadores de interfaces o como diseñadores UI diseñamos aquellos elementos con los que el usuario va a interactuar, se genera una especie de eclipse, y ya que el usuario lo que ve son las pantallas que nosotros diseñamos, pareciera que el UI o las interfaces son toda la experiencia de usuario, pero no es así.
Las interfaces son el lugar en donde se plasma todo aquello que se estableció que debería ser la experiencia de usuario. Entonces, queda claro que nuestro rol de aquí en adelante va a estar prácticamente en un 100% enfocado al diseño UI, al diseño de las interfaces de los productos digitales en los que trabajemos. Y debemos entender que no necesariamente vamos a estar encargados de todo el proceso de definición de la experiencia de usuario, porque no necesariamente somos redactores, expertos en investigación, ni expertos en arquitectura de la información. Sin embargo, ocurre un fenómeno muy curioso con esto de la experiencia de usuario y el diseño de interfaces digitales. Y es que volvemos al punto inicial. Muchos hoy se definen, o debería decir, nos definimos como diseñadores UI y UX, porque dependiendo del nivel de madurez digital que tenga la empresa para la cual nos toque trabajar, es muy probable que nos toque cubrir todos los roles que existen dentro del área UX. Es muy probable que nos toque hacer investigaciones simples, que nos toque definir arquitecturas de contenido simples o que nos toque redactar algún que otro texto. Pero no te asustes, porque esto de trabajar y diseñar pensando en la experiencia del usuario no es nada nuevo. Los diseñadores llevamos décadas tratando de siempre ofrecer la mejor experiencia a nuestros usuarios. Por ejemplo, si miramos la foto que tenemos en pantalla, cuando estamos diseñando, por ejemplo, un libro para niños, nos vamos a enfocar en que los textos sean más o menos grandes, que los niños lo puedan leer, que los materiales en los que estén construidos estos libros sean suficientemente gruesos para que los niños no lo rompan fácilmente y cosas por el estilo. Entonces, nosotros al momento de diseñar, cuando estamos en un contexto del diseño gráfico tradicional, tomamos en cuenta varias cosas. Tomamos en cuenta la ergonomía del producto que estamos diseñando, tomamos en cuenta las características del usuario. Por ejemplo, si estamos diseñando para adolescentes, no es lo mismo que si estamos diseñando para gente de la tercera edad. Pensamos también en cuál es el contexto de uso, si este producto que estamos diseñando se va a utilizar en un contexto de poca luz, en un contexto de mucha luz, si se va a usar al aire libre, dentro de un entorno cerrado, cuáles son las expectativas que tienen los usuarios al momento de utilizar este producto, cuál es el contexto social. Por ejemplo, no es lo mismo diseñar un producto que va a ser leído en la India que diseñar un producto que va a ser leído en Latinoamérica. Entonces, todas esas son cosas que ya nosotros como diseñadores gráficos tradicionales tomamos en consideración a la hora de hacer un diseño tradicional. Y no hay nada de distinto cuando estamos diseñando algo pensando en ofrecer una mejor experiencia de usuario. Tenemos que enfocarnos en la ergonomía, en las características del usuario, en el contexto de uso, en cuáles son sus expectativas, en el contexto social. Esencialmente es el mismo proceso. Por lo tanto, puede que te toque llegar a una empresa o a trabajar con un equipo en donde todo esté muy avanzado y tengan a personas destinadas a cada uno de los roles que existen dentro de esta área enfocada en ofrecer la mejor experiencia a sus usuarios. Pero si se da el caso de que llegas a un equipo en donde no hay tal avance digital, no te preocupes. Lo que tienes que hacer es enfocarte en diseñar de la mejor manera para ofrecer la experiencia correcta a los usuarios cuando interactúen con tu sitio web o aplicación. Puedes obviamente seguir profundizando en estos conceptos y seguir aprendiendo, pero mientras te enfoques en esto, todo lo demás es solo terminología y lo puedes ir aprendiendo. No dejes que esta idea de las terminologías te abrumen. Simplemente debes diseñar la mejor experiencia para los usuarios que usen tus productos digitales. Bien, teniendo estos conceptos claros, en la